Desde Washington hasta Tel Aviv, desde Moscú hasta Beijing, los secretos de poder y manipulación han sido revelados una y otra vez por aquellos que alguna vez juraron guardar silencio. Exagentes, exespías, hombres y mujeres que un día deciden romper su pacto de lealtad. Pero, ¿qué sucede cuando este escenario se traslada a una pequeña nación insular como la República Dominicana? En mayo de 2025, un temblor político sacude los cimientos de la administración de Luis Abinader, dejando a todos atónitos. 5 meses después, el impacto de este evento sigue resonando en cada rincón, en cada periódico censurado, en cada voz silenciada. La denuncia de Ochi Gómez era precisa. Quirúrgica. Hablaba de su empresa, de color, y un lucrativo contrato para la expedición de licencias de conducir. Un negocio de millones, esencial para la vida diaria de todo dominicano, que de repente se veía amenazado. ¿Por quién? Por lo que él llamó una mafia interna en el corazón del gobierno, que buscaba apoderarse del pastel a través de licitaciones opacas. Pero la verdadera bomba estaba en la cifra. Un jugoso 5% de las acciones de cualquier contrato de licitación debía ir, según Gómez, a un nombre clave, Mauricio de Bengoechea. Pero Ricardo, cuando una persona como esa le dice a un funcionario público que hay que darle el 5% de ese negocio, hay que dárselo. O cae preso el funcionario público. Vamos a hacer un llamado a Hugo Vera para que lo diga. Fue a Hugo. Y Bengoechea no le dijo eso. Asesor del presidente Abinader. ¿Un simple rumor? ¿Una vendetta política? El gobierno se apresuró a desmentirlo. Pero el tiempo, como bien saben los espías, tiene una forma brutal de revelar la verdad. El Intran, la institución a cargo, culmina la licitación de las licencias de conducir. Un consorcio de empresas se adjudica el contrato. Nombres: Dominicana S.A., GE, The Security Decor, Consorcio STC, S.A. Y uno que hace saltar todas las alarmas, Thomas Grecki Sons. Ahí estaba. El eco de la profecía de Ochi Gómez. El 5%. El porcentaje exacto señalado meses antes. ¿Coincidencia? La empresa se llama, porque es un conjunto de varias empresas. Aquí está, aquí la tengo. Mobility ID se llama la empresa, Mobility ID. Está constituida nada más y nada menos con Midas, que tiene un 50%, y varias empresas más. Por ejemplo, Jet Security 3 Group con un 20% y un consorcio STC con un 25%, Thomas Grecki con un 5%. En el ajedrez del poder, las coincidencias son casi siempre la punta de un iceberg de conexiones. Porque Thomas Grecki Sons no es una empresa dominicana. Es colombiana. De Bogotá. La misma ciudad y el mismo país de origen de Mauricio de Bengoechea. De Bengoechea, un asesor con pedigrí. Conexiones íntimas con expresidentes colombianos como Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Y aquí es donde la trama se espesa, porque el pasado de Thomas Grecki Sons en Colombia está entrelazado con esos mismos gobiernos. Durante la administración Samper, se asegura que la exministra Noemí Sanín ayudó a Thomas Grecki a obtener su primer contrato de pasaportes. Juan Manuel Santos formó parte de la junta directiva de Thomas Grecki Sons entre 2002 y 2006. Thomas Grecki Sons no es una empresa, es un patrón. La pregunta es inevitable: ¿terminará Luis Abinader como miembro de la junta directiva de Thomas Grecki? ¿Quiénes son realmente Thomas Grecki Sons? Advertencia: todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. La respuesta nos lleva a un pasado turbio. Fueron condenados en Estados Unidos y deportados. Pero ese segundo nombre, Duque, es la clave que desbloquea la conexión final. Iván Duque. Expresidente de Colombia, hoy socio cercano de Luis Abinader. Su padre, Iván Duque Escobar, fue registrador nacional en Colombia en 2002, el equivalente a la Junta Central Electoral. ¿Adivinen a quién contrató? Thomas Grecki Sons.
Desde la llegada de esta empresa a la registraduría colombiana, el país ha registrado escándalos sistemáticos de fraude electoral. Los Duque, disfrutando de las mieles del Estado en Colombia. Los Abinader, no se iban a quedar atrás. Iván Duque fue el facilitador de la mayor y más opaca compra de carbón en la historia reciente de Latinoamérica por parte de República Dominicana. Una compra sin licitación ni contrato. Una operación tan turbia que levantó sospechas de un plan para agotar intencionalmente las reservas de Punta Catalina en 2021. Y el rastro del dinero. Siempre el rastro del dinero. Estados Unidos sancionó a una empresa colombiana vendedora de carbón. ¿Su crimen? Dicha empresa destinaba el 80% de sus beneficios al financiamiento de Hezbollah. Desde el Caribe hasta Colombia. Desde las licencias de conducir hasta el carbón. Un círculo vicioso de asesorías, porcentajes de acciones, escándalos electorales y conexiones internacionales. Un secreto revelado por un exagente de inteligencia, una verdad tan incómoda que la persecución y la censura se volvieron la única respuesta del poder. Nosotros solo presentamos los hechos. Ahora, pregúntenle a Guido Gómez Mazara, si es que todavía dirige el Ministerio de la Verdad. ¿Es todo esto mentira? Señores, la verdad es que este gobierno se la ha ingeniado para que no haya investigaciones sobre los casos de corrupción que hay en República Dominicana. Una de las estrategias que se ha inventado fue decir que supuestamente Milagros Ortiz Bosch había depositado casi 200 casos de corrupción, donde la culpa recae sobre el Ministerio Público, que no le ha dado curso a ninguno de estos casos. Esto es una maravilla. ¿Y por qué digo esto? Porque para poder Luis Abinader volver a confirmar a Jenny Berenice en esa posición, Jenny Berenice debe portarse bien, porque recuerden que Luis Abinader y sus aliados del gobierno son los que tienen control del Consejo Nacional de la Magistratura. Al final, esto es un círculo que va a terminar en lo mismo. Señores, en el día de hoy nosotros vamos a mostrarle las diabluras que están pasando en Intran y unas palabras que habría dicho Donald Trump, que quizás es la razón por la cual República Dominicana esté en asedio. Y yo digo que cuando este gobierno salga, las cosas que deben investigarse a Luis Abinader tiene que ser por este tema del Intran, porque este ha sido uno de los primeros casos que ha existido impunidad. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque nosotros recordamos que Jochi Gómez, quien fue, si se puede decir, una especie de agente de inteligencia del gobierno hasta que unos negocios salieron mal, pero este ha comenzado a hablar. Yo siempre he dicho que cuando dos amigos se pelean o dos aliados se pelean, prepárense para escuchar verdades. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jochi Gómez fue al programa de Somos Pueblo, hizo una denuncia y allí habló de un 5%. Y eso como que me retumbaba mucho, ese asunto de un 5% que supuestamente exigía el asesor de Luis Abinader en algunos negocios. Vamos a escuchar esto. Pero Ricardo, cuando una persona como esa le dice a un funcionario público que hay que darle el 5% de ese negocio, Hay que dárselo. o cae preso el funcionario público. Vamos a hacerle un llamado a Hugo Vera para que lo diga. Fue a Hugo. Si Bengochea no le dijo eso. Miren. Bengochea, para retomar bien, lo de Hugo Bengochea fue que le dijo a Hugo Bengochea. 5% para inspección técnica vehicular. ¿De cuánto era la licitación? No ha habido nada. No la ha lanzado. Señores, lo que él dice desde el principio es de que supuestamente se le está exigiendo un 5% de negocios a funcionarios de Luis Abinader y de que si no ceden podrían ir presos. Pero recientemente yo escuché que Rafael Linares, en una entrevista maravillosa que le habrían hecho, menciona de que una empresa en el Intran se le otorgó el 5%. Escuchen esto. La empresa se llama, porque es un conjunto de varias empresas. Aquí está, aquí la tengo. Mobility ID se llama la empresa. Mobility ID está constituida nada más y nada menos con Midas
que tiene un 50%, y varias empresas más, por ejemplo, Jet Security 3 Group con un 20% y un consorcio STC con un 25%, Thomas Gregg con un 5%. ¿Qué pasa? Señores, si ustedes escuchan esa parte donde él dice que estos fueron los que ganaron, si se podría decir, la licitación para lo que tiene que ver con esto de las licencias, nosotros podemos decir que entre ese grupo de empresas, él mencionó que había varias empresas, dentro de ellas había una de un 5%. Entonces, esto lo que me llamó la atención a mí realmente de este 5%, porque esto coincide casualmente con lo que dice Jochi Gómez. Esto me sorprende a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros investigamos quién es esa compañía del 5%, nosotros primero fuimos a ver, a comprobar que Mauricio de Bengochea es un tipo nacido y criado en Colombia, pero lo que a nosotros nos sorprende es de que esta empresa, como ustedes ven, que se llama Thomas Gregg, que ganó lo que tiene que ver con el Intran anuncia firma de contrato para emisión de nuevas licencias. Cuando nosotros vamos a investigar acerca de Thomas Gregg en Son, nosotros vemos que esta empresa tiene como sede principal Bogotá, Colombia. Casualmente, el lugar donde también nació Mauricio de Bengochea, Bogotá, Colombia. Y esto me parece demasiada coincidencia, como Jochi Gómez dice que presuntamente Mauricio de Bengochea exigía un 5% y luego aparece una empresa con un 5% y sorprende que la empresa del 5% sea una empresa de Colombia. Entonces, esto nosotros lo buscamos en la página de LinkedIn, donde vemos que Thomas Gregg es de Bogotá, Colombia, en su página de perfil profesional. También nosotros buscamos en Instagram y dice que Thomas Gregg & Son es una multinacional colombiana. O sea, a nosotros no nos queda duda de que realmente hay una conexión de esta empresa, de este 5% colombiana. Pero lo más interesante es de que esta empresa, presuntamente Thomas Gregg & Son, tiene denuncia de supuesto intento de fraude en Colombia, algo que nos preocupa a nosotros porque este tipo de cosas debe llamar la atención porque es un tema de la identidad de los dominicanos e información personal de los dominicanos. Miren esto. Esto dice un internauta en Twitter. Dice: atención, a las elecciones deben suspenderse hasta que tengamos garantía de con Thomas Gregg, un socio de la registraduría y de CNE Colombia. Entonces, él publicó esta información haciendo conexiones. Aquí muestra una foto de los dueños de Thomas Gregg, que son los hermanos Bautista, y crea una especie de recuento. Y esto fue recientemente, el día 7. Entonces, ¿qué nosotros pudimos ver? Nosotros pudimos ver que en un artículo que se publicó en el periódico Semana, dice que los dueños de esta compañía, presuntamente en el pasado, habrían estado ligados, dice la opinión, los fraudes de Camilo Bautista. Dice Camilo Bautista Palacio es vicepresidente financiero y uno de los dueños de Thomas Gregg & Son. Dice que él y su cómplice Alberto Duque, guarde este apellido, Duque, señores, presentaron balances falsos para obtener 22 millones de dólares de un banco árabe durante el régimen terrorista de Muammar el Gaddafi. Señores, a ustedes no les sorprende primero el apellido Duque, que Luis Abinader anda para arriba con el señor Iván Duque. Pero también estamos hablando de un banco árabe, del Arab Banking Corporation. Pero esta empresa, que supuestamente habría cometido estos hechos en New York, como relata este artículo de Alberto Donadio en el periódico Semana, dice que estas personas fueron condenados en Estados Unidos y que también fueron deportados a Colombia, los dueños de Thomas Gregg & Son. Y vamos a ver algunas cosas que se comentan en Colombia sobre esta empresa. Vamos a ver, va a ponerle aquí abajo el título para que ustedes puedan ver lo que se trata todo esto. Escuchen.
La polémica licitación de los pasaportes que hoy está en un interminable rollo. Sacar este documento, renovarlo en promedio cuesta 185,000 pesos. Detrás de ese millonario contrato está esta firma, grábense por favor su nombre, Thomas Gregg & Sons. Se trata de una poderosísima compañía que tiene monopolizadas jugosas licitaciones con la registraduría en el tema electoral, en cabeza del cuestionado registrador Alexander Vega. En los próximos días, óigase bien, podría sumar a su larga lista de contratos con el Estado este de los pasaportes y embolsillarse la bobadita de 600,000 millones de pesos. Este concurso público fue suspendido por el canciller Álvaro Leiva, dadas denuncias de posible direccionamiento. Thomas Gregg es la única empresa, compañía, firma, con otras más, con una figura legal que ya van a ver, pues estaba participando y la única que raramente cumple con los requisitos. Todo esto no lo digo yo, sino lo denuncia el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. ¿Por qué se cae la licitación de los pasaportes con Thomas Gregg & Sons? Se estaba favoreciendo la contratación para que se la ganara Thomas Gregg & Sons. ¿Por qué? O sea, ¿estaba direccionada? Direccionada, porque básicamente lo que se decía, se pedía experiencia, se pedía capacidades que solo Thomas Gregg tenía. Señores, ya ustedes estuvieron escuchando cómo en Colombia estas empresas, un senador la había denunciado, estos contratos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Luis Abinader tiene siempre amistades medias extrañas? ¿Por qué Luis Abinader siempre tiene amistades medias extrañas? Todo lo que lo abarca, todo lo que le rodea, es nebuloso, es oscuro. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos una información muy interesante que tenemos por aquí, porque dice que esta firma, que se llama Gregg & Sons, esta firma ha tenido varios expresidentes que han terminado en la junta directiva de esta empresa. No nos podrá sorprender si vemos a Luis Abinader que termina en la junta directiva, porque en Colombia, según RTV Noticias, que publicó esta información, dice Sanín Santos Pastrana, políticos tradicionales que han hecho parte de la junta directiva de Gregg & Sons. Entonces, cuando nosotros vemos por aquí, vemos que se menciona a Ernesto Samper, que ha formado parte de la junta directiva. Perdón, vamos a leer. Le dice que Thomas Gregg & Sons, Noemí Nanín, ex ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ernesto Samper, ella habría ayudado a la empresa a que consiguiera el primer contrato en la Cancillería. Entonces vemos como Juan Manuel de los Santos, según Infobae y otros medios nacionales, también reportaron que el expresidente Juan Manuel formó parte de la junta directiva. Y también vemos como Ricardo Lozano, que fue un embajador del gobierno de Iván Duque en Venezuela. En Venezuela, señores, ojo a esto. También formó parte de la junta directiva de Gregg & Sons. Lo sorprendente de todo esto es que ustedes han escuchado cómo el apellido Duque es mencionado en esta parte. Vamos a ver si se lo mostramos por aquí. Porque según el fraude que se hizo en Estados Unidos, vamos a ponerlo por aquí. Aquí dice que Alberto Duque Rodríguez participó presuntamente en un fraude que se llevó por los dueños de Gregg & Sons. Y nosotros vemos cómo aquí se menciona a Iván Duque, que durante su gobierno personas pertenecieron a esto. Lo que más me sorprende a mí es que cuando ustedes ven a Mauricio de Bengochea, que Luis Abinader le concedió, según Listín Diario, como les estoy mostrando aquí, le concedió la nacionalidad dominicana. Entre las experiencias que este señor muestra está Ernesto Samper, que también sale en este lugar. Ernesto Samper, véalo por aquí. Ernesto Samper sale mencionado con esto de Gregg & Sons, y vemos cómo él también, Mauricio de Bengochea, le ofreció servicio a Juan Manuel de los Santos, que también sale mencionado con vinculaciones con Gregg & Sons en este artículo. Entonces vemos cómo este asesor de Luis Abinader, Mauricio de Bengochea, ha tenido algunas conexiones con lo que tiene que ver con estos expresidentes que de una manera u otra han sido vinculados con Gregg & Sons. Lo sorprendente de todo esto es que hay denuncias en las redes sociales que dicen que las exigencias de la registraduría son hechas para que solo Thomas Gregg & Sons las cumpla. Desde 2002, el padre de Iván Duque los contrató y desde entonces solo ganan los candidatos que Uribe selecciona. Entonces aquí se ve cómo el padre de Iván Duque firmó para contratar a Gregg & Sons, y lo sorprendente de todo esto es que Iván Duque se le ha visto
muy de la mano con el presidente de la República Dominicana. Vemos cómo se menciona a la familia Duque en todo esto de Great Enson, y esto llama mucho la atención. Pero vimos cómo Donald Trump hace un tiempo atrás dijo esto en el periódico francés 24. Dice: Trump responsabiliza a Iván Duque por aumento del tráfico de polvo blanco hacia Estados Unidos. Señores, esto fue histórico, esto salió en varios medios, porque Donald Trump básicamente responsabilizó a Iván Duque del aumento del tráfico de polvo blanco para Estados Unidos. Pero la respuesta del gobierno dominicano ha sido mostrarse en fotografías con Iván Duque, e incluso nosotros vemos, vean la fotografía por aquí de Luis Abinader con Iván Duque, y vea otra fotografía donde se ve Iván Duque apoyando la candidatura de Luis Abinader. Hay muchos otros negocios que lo vamos a tocar en otro video, pero la verdad es que esto es bastante sorprendente. Nosotros vemos, ya para terminar esta parte, que esta denuncia que nosotros estamos haciendo con respecto al Intran es bastante sospechosa. ¿Y cómo inicia todo esto? Jochi Gómez dice que supuestamente el asesor de Luis Abinader pedía un 5% en contratos, y resulta que en un contrato recientemente sale una empresa con un 5% que resulta ser una empresa con sede en Bogotá, de donde también es Mauricio de Bengochea, el asesor de Luis Abinader. Entonces ahí vemos cómo esta empresa Great Enson tiene varias denuncias en Colombia, lo que yo creo que Luis Abinader y este gobierno no investigan a las empresas que se van a postular en República Dominicana, y más cuando son empresas que tienen presuntas denuncias de fraude electoral. Yo creo que esto es un tema que debe ser investigado. No creo que esto sea una sentencia a la opinión de nosotros, pero sí debe ser investigado, porque son cosas que hacen mucho ruido a través de los periódicos de Colombia y las redes sociales. Señores, por otra parte, me gustaría cerrar. Nosotros hemos visto cómo Guido Gómez Mazara inició desde el Indotel lo que se llama como el Ministerio de la Verdad. Aunque el Indotel no tiene facultades de eso, él ha asumido una postura de hacer rueda de prensa para él, si se puede decir, tratar de luchar contra la desinformación. Entonces, lo primero que él comenzó recientemente haciendo rueda de prensa es para aclarar de unos jueces que Luis Abinader había removido mediante unas evaluaciones amañadas. Escuchemos esto, lo que él dice. Escuchemos esto. Entonces, en los últimos 6 días, la noticia que más ha circulado es un 58% de noticia alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Y de 3 miembros. ¿Qué dice la noticia en un 58%? El gobierno ha sustituido a los jueces. Señores, ustedes escuchan que él dice que en un 58%, sin mostrar ninguna fotografía de ninguna noticia que diga eso, o sea, es como que él sale a desacreditar las redes sociales, pero sin mostrar pruebas de que quién es que está publicando eso o cuáles medios están publicando eso. Pero ¿qué resulta? Que nosotros estuvimos buscando en Twitter, en una de las principales redes sociales que él señaló, de donde se baten muchas mentiras, pusimos: gobierno ha sustituido jueces. En gobierno de Luis Abinader no aparece nada. Si ustedes me dicen, no hay el resultado. Entonces, si nosotros ponemos aquí Consejo de la Magistratura, y le damos a buscar, tampoco hay una sola noticia, como Guido dice que hay un 56% de noticias en ese sentido. Incluso nosotros vemos cómo fuimos a Google, gobierno ha sustituido jueces, y usted se puede encontrar que ningún medio, ningún periódico, usted se puede buscar por todas partes, ha señalado esa noticia como Guido la plantea. Porque él está planteando: gobierno ha sustituido jueces, pero esas noticias no aparecen ni en Google. Entonces eso es lo que me causa sospecha, si es de que se quiere decir que en las redes se publican cosas falsas, diciendo cosas falsas, porque realmente esta noticia no aparece, y él habría dicho que esta noticia se le hacía retweet en las redes sociales. Escuchen esto. Aquí lo que tenemos es la obligación de construir el relato sobre la verdad, que son dos cosas diferentes. El 62% de la información que circula en las redes es falsa. 70% quien retuitea lo hace de información falsa. Entonces, cuando él se refiere a retuitear en esta parte, él se está refiriendo a información de Twitter. Pero cuando ustedes ven que esto, Consejo, vamos a ponerle aquí, Consejo Nacional de la Magistratura, ok, Consejo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a arreglarlo, de la Magistratura, vamos a tratar de buscar, y esa noticia no aparece tal cual Guido la plantea.
O sea, básicamente se está inventando una mentira para poder desacreditar a las redes sociales. Vamos a escucharlo. De las lluvias. Pero ese puente de Vamos a ver. Zaragoza, España, no de República Dominicana. Escuchen esto. Entonces, en los últimos 6 días, la noticia que más ha circulado es un 58%, noticia alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Y de 3 miembros. ¿Qué dice la noticia en un 58%? El gobierno... Vamos a ver. Vamos a actualizar esto para poder poner la información de nuevo, para que se cargue, para poner la información de Guido Gómez Mazara. Vamos a ver. En los últimos 6 días, la noticia que más ha circulado es un 58%, noticia alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Escuchen Y esto. de 3 miembros. ¿Qué dice la noticia en un 58%? El gobierno ha sustituido a los jueces. Eso no es verdad. Lo que no es verdad es que exista esa noticia tal cual él está diciendo. Incluso al punto de que, a pesar de que él dirige una institución tecnológica, no presenta esa información que fue replicada en un 56%. Incluso nosotros le mostramos que buscamos en las redes sociales, en Google y en varias partes, y esta información no apareció tal cual. Entonces yo lo que creo que lo que debe invitarse a Guido Gómez Mazara es a que diga la verdad cuando él hace algún tipo de, si se podría decir, de señalamiento de noticias falsas. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú ir y ofrecerle un porcentaje que nadie sabe de dónde sale, decir que una noticia es falsa, pero tú no estás señalando qué noticia es esa. Y tú decir que un 56% de la noticia decía gobierno sustituye, tú estás diciendo que el título de esa noticia era gobierno sustituye o ha sustituido jueces cuando esa noticia no existe. O sea, no se puede combatir las noticias falsas con informaciones falsas, porque cualquiera que oye a Guido Gómez Mazara piensa que había medios publicando la información de que el gobierno ha sustituido jueces y esa noticia no se puede contactar. Señora, hasta aquí nuestro video del día de hoy, siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.